Buenas tardes, para mí es un placer. Saludos desde La Paz, Bolivia. Yo soy Ramiro Arrayamier, soy médico, máster en geriatría y gerontología, máster en medicina interna, experto internacional en cuidados paliativos. Actualmente soy director del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Paz en la ciudad de La Paz, Bolivia, y docente universitario en pre y posgrado también en la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Es un placer y un privilegio, un honor compartir esta quinta jornada del área de gerontología de nuestra red universitaria de envejecimiento saludable de Latinoamérica y del Caribe. Digo nuestra porque la Universidad Nuestra Señora de la Paz también es parte de este magno evento. Esta vez agradezco a los profesores que gentilmente nos han permitido participar, nos han dado la invitación para participar. Vamos a iniciar con esta charla. Es una charla importante, es una charla entre el área social, gerontológica, el área, tiene un poquito el contexto geriátrico, donde hablamos nosotros del abordaje social de la persona mayor, ¿no? En todo el entorno hospitalario. Vamos a hablar, en nuestro país, en Bolivia, tenemos muchos adultos mayores. Tenemos un censo, que es el último censo que se ha visto en nuestro país, pero no tenemos un dato real del número de adultos mayores. Se paga un bono donde nosotros observamos que hay una cantidad considerable de adultos mayores, que esto va fluctuando, sube, baja, dependiendo de lo que suceda con nuestros adultos mayores. Vamos a hablar un poquito de la introducción, un contexto del área médica y social. El paciente geriátrico agudo es una emergencia, ¿no? Una emergencia biopsicosocial. Como bien sabemos, el paciente geriátrico es una entidad, es un paciente que requiere de múltiples pilares diagnósticos, múltiples pilares de atención. ¿No? ¿Hay un riesgo de deterioro funcional? Seguro que sí, en todo paciente que está teniendo este tipo de dificultades sucede. Vamos a ver también la fragilidad clínica de este paciente que va teniendo mucha fragilidad en su salud, ¿no? Observamos las comorbilidades, la polifarmacia también en nuestro medio, porque hay pacientes polimedicados, hay pacientes pluripatológicos, entonces que esto obviamente nos da una comorbilidad mayor. Vamos a ver que una población con necesidades específicas. Sí necesitamos, hay muchas necesidades específicas. En el ámbito hospitalario, las personas mayores van a utilizar hospitales, centros de salud, postas, puestos de salud con mayor frecuencia. No nos olvidemos que el mayor número de gasto médico en los sistemas públicos de salud suele ser, ¿no?, a causa de los adultos mayores. Los ingresos van a ser más prolongados, es decir, que ese paciente que se interna se va a internar durante más días, ¿no? Se va a internar más veces y obviamente los recursos que necesita son mayores, cirugías, medicamentos, interconsultas, y hay un gasto económico. Ahí, si no tiene seguro, pues la familia tiene que correr con este gasto. Vamos a hablar de una vulnerabilidad aumentada. Estas personas hospitalizadas van a debutar con algunos síndromes geriátricos, pueden agravar estos síndromes geriátricos, o realmente vamos a ver que hay una conjunción de estos y que va a ir en un detrimento, obviamente, de los factores sociales de nuestro adulto mayor. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una valoración previa al ingreso, cada contacto con el adulto mayor. Ahí hablamos un poquito de nuestro enfoque biopsicosocial. La salud del adulto mayor no solamente es salud física, es una salud biológica, psicológica, mental y social, ¿no? Como bien nos dice nuestra valoración geriátrica, vamos a hablar de pilares de atención que no solamente son la medicina. La medicina es una parte, es un pilar de esto. En este contexto, nosotros vamos a ver que hay que tener una perspectiva, ¿no?, multidisciplinar, una perspectiva de múltiples para poder valorar a este tipo de pacientes. A ver, identificamos los riesgos. ¿Qué sucede en una red de apoyo insuficiente? En nuestro país no hay una política directa para poder proteger al adulto mayor.
En algunos países de Sudamérica, pues hay gente que se dedica a apoyar a adultos mayores, a buscar adultos mayores, a hacer las compras por ellos. Se dedica esta red también a ayudar, a movilizar, a que vayan a sus controles, a que se muevan. Entonces, este paciente ya tiene una red detrás de él. Ya vemos nosotros que el apoyo está funcionando. El paciente ya come, el paciente ya va a sus controles, el paciente ya puede ir a cobrar una renta. Entonces, mejora mucho esto. Vamos a tener en nuestro medio una red de apoyo insuficiente. ¿Por qué también es insuficiente? Porque en el paciente internado, ingresado, que no tiene una familia, un núcleo familiar detrás de él, esta red en el paciente hospitalizado en un hospital público, por ejemplo, donde hay una sobredemanda de pacientes, ¿no? Las enfermeras, el personal de salud, no es 1 a 1. Entonces, los pacientes van a tener, ¿no?, deficiencias en este sentido. Observamos también las condiciones socioeconómicas. El paciente, todo esto hablando del desafío social dentro de la hospitalización, ¿no? Vamos a ver que las condiciones socioeconómicas son muy complejas en nuestro medio, ¿no? Complejas para poder dar un término, para poder decir algo, porque los pacientes, estos pacientes van a tener condiciones muy críticas, ¿no? Donde las rentas, ¿no? Hay una renta en nuestro país, en Bolivia existe una renta para adultos mayores que ronda aproximadamente los $50 por mes, que es una renta insuficiente para pagar un alquiler, para poder costear comida óptima de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. Entonces, las condiciones socioeconómicas van a estar presentes también como un gran problema y un desafío para nuestros gobernantes, un desafío para las autoridades que nos ayuden en esto. Vamos a hablar de la dependencia funcional. El paciente va a tener problemas funcionales, pacientes con índices de Bartter elevados, pacientes que no van a tener una buena funcionabilidad, pacientes que no van a poder moverse, cambiarse, vestirse, comer por sí mismos. Obviamente son pacientes que a la larga se vuelven como un gran problema de salud pública inclusive, porque tenemos muchos pacientes en hospitales públicos o de la seguridad social donde los dejan y la familia no vuelve por ellos. ¿Por qué? Porque ese paciente va a necesitar cuidados en domicilio y no hay quien cuide, ¿no? La familia es demasiado pobre para poder llevar un adulto mayor y además gastar, ¿no?, un dinero en contratar una enfermera, contratar un kinesiólogo, un fisioterapeuta, contratar un fonoaudiólogo, ¿no? O simplemente médicos que vayan a hacer seguimiento a su padre, a su madre, a la abuela, al abuelo, ¿no? Entonces la dependencia funcional se convierte en un problema importante en un paciente hospitalizado y post-hospitalizado. El riesgo de maltrato, ¿no? Afortunadamente hay leyes que protegen al adulto mayor. Nosotros tenemos una defensoría del adulto mayor, que es una entidad pública que se encarga de velar por los derechos de los adultos mayores, de alegar, de ver, ¿no?, que no exista una negligencia, que ese adulto mayor no esté descarado por problemas que no esté descarado por problemas de inmovilización, que ese paciente tenga una diabetes controlada, una hipertensión controlada, que las patologías estén inactivas. Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta cómo es el cuidado del núcleo familiar, ¿no?, respecto a el adulto mayor, si la familia se encarga o no se encarga. Hay familias que son absolutamente, digamos, protectoras de su adulto mayor. Y hay familias que simplemente no les interesa. Y si el adulto mayor no está o está internado, no es un problema para ellos, ¿no? Unas barreras al acceso. No tenemos mucho acceso al adulto mayor y muchas veces, como siempre indicamos inclusive a los alumnos, si el adulto mayor va a una consulta, probablemente sea la única oportunidad para poder hacerle seguimiento a ese paciente. Debemos tener mucho cuidado y mucha precaución al manejo de él. ¿Qué más tenemos? Un rol central al abordaje social.
Hay que hacer una buena evaluación social a este paciente, ¿no? Evaluemos qué pasa en el entorno del paciente, qué sucede en la casa del paciente. Vamos a observar el apoyo psicosocial. Si este paciente tiene una red detrás de él, tiene el hijo, las hijas, los nietos, los sobrinos, ¿quién se encarga de él? ¿Quién colabora cuando existe un problema importante para este paciente? Si existe una buena coordinación de servicios, ¿no? Un servicio de ambulancias óptimo, una seguridad social o un seguro de salud que responde a inquietudes, que responde a emergencias, que responde a urgencias en caso de que nuestros pacientes así lo requieran. Y una gestión de recursos donde nosotros veamos que hay las personas idóneas, óptimas, el equipo multidisciplinar para poder hacer un diagnóstico grande, macro a nuestro paciente. Habitualmente esta gestión de recursos no es óptima, por no decir que no está bien centrada en el cuidado, que hay profesionales que no están siendo el número suficiente. Habíamos hablado hace unos minutos de psicólogos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, enfermeros, médicos. Como ven, es una gran gama de profesionales al servicio de la salud de los adultos mayores. Vamos a hablar sobre los principios clave para un abordaje de calidad, ¿no? Se centran en la persona del paciente. Vamos a ver cómo va esto. No se centra en la persona. Vamos a individualizar la atención a cada paciente, porque no todo adulto mayor es lo mismo. Es el mismo paciente. No todo. Vamos a ir cambiando esto para poder ir manejando. La continuidad de la asistencia. Es decir, que nosotros vamos a hacer que nuestro paciente tenga controles médicos, tenga medicación en sus patologías crónicas. Vamos a observar un enfoque preventivo en esto y vamos a hablar la familia como un sistema base. Entonces, esto es un círculo que no va a cerrarse, es un círculo que cada vez necesita de cada uno de los componentes. ¿Para qué? Para darle un abordaje de calidad al paciente. No solamente hablando de la medicina, hablando de la continuidad de la asistencia médica, sí, el enfoque preventivo. ¿Qué hacemos para que nuestro paciente no debute con síndromes geriátricos? ¿Qué hacemos para que no tenga un síndrome de fragilidad, por ejemplo? ¿Qué hacemos para que nuestro paciente no tenga úlceras por presión? ¿No? Y la familia como sistema es importante. Afortunadamente hay adultos mayores que tienen una familia robusta, una familia con una espalda óptima para poder manejar este tipo de situaciones. Hablamos de la planificación del alto. Ese es un punto muy importante para nosotros, ¿no? Un punto que nos llama mucho la atención. El momento crucial para nosotros probablemente es el alta, cuando nosotros vamos a ya preparar al paciente para que éste se vaya hacia la casa, ¿no? La valoración de capacidad de cuidados. ¿Puede la familia recibir a ese adulto mayor en la casa? ¿No? Va a recibirlo. ¿Tiene la capacidad? ¿Tiene un lugar? ¿Tiene las formas óptimas? Se ha adaptado el domicilio, han cambiado la habitación de este paciente, han retirado muebles insulsos para poder poner una camita hospitalaria, para poder poner un mobiliario hospitalario, o al menos han adaptado, ¿no?, parte de la situación de la familia. Vamos a hablar de la articulación sanitario-social. Entonces, si es que en el hospital donde se interna este adulto mayor, nosotros vamos a tener un trabajador social, una trabajadora social que nos va a colaborar en este sentido para poder ella observar, hablar con la familia, ver qué les falta, qué tienen, hay oxígeno, no hay oxígeno, hay agua potable, no hay agua, tiene acceso a baño cercano, no tiene, ¿no? Y una cosa importante que debemos hacer siempre, el personal que ve adultos mayores, como hemos hablado con muchos profesionales los vemos, la educación y el soporte al cuidador. Es decir, que nosotros cuidamos a ese cuidador, ¿no? Vamos a evitar que ese cuidador tenga problemas, vamos a evitar que ese cuidador vaya a tener sobrecarga, pero lo más importante, vamos a educarlo y vamos a instruir que ese adulto mayor, que ese cuidador del adulto mayor sepa lo que va a hacer, ¿no? Que tenga las emergencias claras
y sepa cómo actuar en cada situación. Eso es parte de nuestro trabajo, el educar, el enseñar, el apoyar, el acompañar al cuidador del adulto mayor, ¿no? Y este cuidador del adulto mayor sepa cuándo hacer una derivación adecuada. No, tiene, por ejemplo, ¿no? Tiene un dolor de dedo, lo llevo a un hospital de tercer nivel, por ejemplo, o un instituto. No, hay que hacer derivaciones adecuadas. Para eso nos sirve mucho el punto anterior, que es la educación y el soporte al cuidador. Vamos a ver también la valoración de capacidad de cuidados, ¿no? Habíamos dicho que esto vuelve a empezar. Si el paciente tiene, ¿no?, toda esa red de atención óptima para que nosotros tengamos un adulto mayor bien cuidado. Vamos a hablar de las conclusiones, ¿no? En el abordaje social como intervención clínica, el hospital es un entorno de alto riesgo social, muy alto, ¿no? El paciente se puede desestabilizar, ¿no? En este hospital o en la hospitalización se va a tratar la enfermedad, pero también ese paciente cambia la rutina, ¿no? Cambia el hábitat normal, esa habitación donde está él no es la misma. Las camas no son las mismas, se da la vuelta y está al lado de un adulto mayor que no conoce, eso lo confunde mucho y el entorno no es el mismo. Entonces, los hospitales debemos ser muy empáticos para poder manejar los cambios que suceden al adulto mayor. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de desestabilización importante siempre en las hospitalizaciones. Tenemos que tener hospitalizaciones precisas, ¿no?, con tiempos que sean los adecuados. Hablamos de las complicaciones sociales, que también van a ser en algún momento complicaciones médicas, ¿no? El paciente solito, la soledad afecta mucho a este paciente, no hay un apoyo y el paciente tiene más problemas. Este paciente tiene una evolución mucho más tórpida, una evolución mucho más agresiva, donde puede desencadenar delirium en este paciente, ¿no? Vamos a ver que este paciente puede tener datos de desnutrición y esto obviamente afecta a la morbilidad y a la mortalidad de los pacientes. Cuidado, son alertas máximas cuando existen complicaciones sociales asociadas a las complicaciones médicas de los pacientes. Ahora, vemos también que lo social es una variable cuantificable, ¿no? ¿Cómo vamos a medir el riesgo? Se mide, sí, escala de Gijón, índice de Bartel, el índice de Bartel al inicio, al medio, al final. Nosotros debemos ir valorando a nuestros pacientes, ver si nuestros pacientes han ido avanzando o no han ido avanzando en estos cuadros, en estos procesos, ¿no? Vamos a hablar de un diagnóstico integral, un diagnóstico de alta que sea incompleto no nos sirve mucho, ¿no? El diagnóstico debe ser integral y tiene que tener todo. Por ejemplo, nos da el ejemplo de una neumonía curada. Una neumonía curada es un dato para el adulto mayor, pero que no es óptimo. Vamos a hablar de un diagnóstico integral. Una neumonía curada del paciente con dependencia moderada y riesgo social elevado. Entonces, gracias a esta escala de Gijón, ya estamos nosotros cerrando un círculo que no solamente es clínico, también es social. Veamos, ¿no?, el abordaje social, siempre importante en las intervenciones o en estas internaciones. Para nosotros, nuestra mayor herramienta se llama valoración geriátrica integral. Debemos hacer siempre, ¿no?, siempre, estudiantes, profesionales en salud que vemos adultos mayores, debemos saber hacer una valoración geriátrica integral, que es muy óptima, es predictiva muchas veces, ¿no? El alta es un acto terapéutico, ¿no? O sea, el paciente se va de alta y es parte del tratamiento, es parte del manejo médico que se hace en el paciente. No debería ser logístico, debería ser un acto terapéutico. No se va el paciente, se va el paciente cuando ya está bien, cuando ya no lo necesita, ¿no? Tenemos que aprender nosotros que vemos adultos mayores a realizar un plan de cuidados post-alta, ¿no? Este plan de cuidados post-alta es importante porque es parte de nuestro tratamiento. Un alta segura, ¿no? Es costo efectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos el alta en el momento que el paciente así lo requiere, ese paciente no va a volver antes de tiempo o no va a volver por otro problema que nosotros hayamos podido
infradiagnosticar. Entonces, el paciente que va a la casa y ya no regresa por el mismo problema en un lapso, en una ventana de tiempo, es un éxito para nosotros. Es un indicador óptimo sobre la calidad de atención médica. Ahora, vamos a hablar también sobre el trabajo en equipo. Esto es equipo. El profesional debe tener un enlace crítico entre el hospital, la comunidad, el cuidador, el paciente, ¿no? El médico debe saber lo que está pasando y cuidado con los fármacos. Los fármacos deben tener una parte social. Siempre doy el ejemplo de si le damos insulina al paciente y el paciente vive solo, no se puede administrar, los riesgos de muerte de ese paciente son mayores porque nosotros, como personal de salud, no hemos podido identificar, ¿no?, las deficiencias sociales que existen. Vamos a hablar de un ejemplo. Tratar una fractura de cadera sin asegurar que el paciente tenga apoyo para moverse. Entonces, ¿qué está pasando? Yo le doy alta al paciente y no voy a tener éxito porque ese paciente va a tener un problema social enorme del tamaño del hospital. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros una cultura de apoyo, de cuidado social en el paciente. Debemos siempre ir de la mano, clínico y social. Planificación del alta. ¿Qué más vemos en esto? Paso 1, valoración de la estabilidad clínica. Se necesita saber si el paciente sí o requiere, si requiere internación aún o ya se puede ir de alta. Entonces, el paciente está médicamente estable, ¿no? Vamos a ver si la respuesta es sí, vamos al paso 2. Si la respuesta es no, debe continuar con el ingreso, debe seguir ingresado o debe derivarse si el paciente se complica, ¿no? Ahí vemos una imagen bonita de nuestro país, de cómo se ve a nuestros adultos mayores para que ustedes los puedan conocer, ¿no? Y un personal de salud que le está guiando. Vemos el paso 2. El paso 2, la valoración funcional y cognitiva, ¿no? Hacemos Bartel en el paciente. Si un paciente tiene un alto riesgo, necesita ayuda constante y rehabilitación, veremos qué necesita, veremos qué le falta a ese adulto mayor. Y hacemos en la cognitiva Pfeiffer y Mini-Mental, ¿no? Este paciente de alto riesgo necesita supervisión 24/7. Cuidado, ese paciente se puede caer, se puede broncoaspirar, no puede moverse, va a hacer úlceras, ¿no? Mucho cuidado. Si el paciente es de alto riesgo en ambas, pasa al paso 3A, que es la ruta sociosanitaria. Si es de bajo riesgo o solo de dependencia leve, vamos a ir al 3B, que es la ruta A. La ruta 3A, la sociosanitaria, ya vamos a ir acabando, ya estamos terminando, por favor. El riesgo social y funcional elevado. Un Gijón, ¿no? 15, un Bartel alto también. Cuidado, activación urgente, trabajo social, los necesitamos, ¿no? Hay que hacer un informe social muy urgente y muy detallado. La consulta de medicina de rehabilitación, la consulta de medicina geriátrica, nos va a dar a nosotros luces sobre qué puede pasar por el paciente y qué queremos para el paciente, que es una de los datos importantes, hablar de las metas también. Vamos a hablar de la derivación a una unidad intermedia, unidades de media distancia que existen en algunos países de nuestro continente, ¿no? Si necesita una rehabilitación mucho más óptima, mucho más intensiva, o los cuidados de transición para poder organizar ya lo que va a pasar con ese paciente para un paso final. Bueno, el destino final de este paso 3A, la residencia permanente o domicilio, pero que el paciente tenga un plan de cuidados, ¿no? Complejo, completo, hecho, estandarizado y formalizado. La ruta 3B, la ruta domiciliaria, cuando el paciente no tiene un alto riesgo, tiene un riesgo leve, moderado quizás, ¿no? Vamos a ver que este riesgo social y funcional es controlado, vamos a ver vamos a cuidar a nuestro cuidador, ya habíamos hablado de esto antes, ¿no? Cuidado con la sobrecarga, no vamos a hacer que nuestro cuidador tenga una sobrecarga. Y el plan de cuidados, vamos a dar unas buenas recetas, explicar cómo se toman los medicamentos, explicar las fechas de control, vamos a ver la prescripción social, ¿no? ¿Qué pasa con este paciente? La ayuda que necesita en domicilio, teleasistencia que estamos implementando en nuestro hospital también. Tenemos la telemedicina para poder hacer consultas en este tipo, o ingresos de día que también algunos de nuestros países ya los tienen, ¿no? La educación sanitaria es importante al paciente, al cuidador, pero lo que debemos enseñarles es cuidado en los signos de alarma. ¿Qué pasa cuando ese paciente, no sé, por ejemplo, tiene un sangrado
en la orina, qué pasa cuando ese paciente habla incoherencias, qué pasa cuando nuestros pacientes no despiertan, ¿no? Signos, datos de alarma y lo que puede pasar con él. Y la coordinación, ¿no? El intercambio de información, lo ideal en un mundo ideal es que nosotros tengamos un plan de salud para poder que el centro de salud, el hospital, el médico tenga un control con el paciente, ¿no? O con los familiares. Estos pacientes deben irse a la casa pronto. Vamos a tener nosotros pacientes exitosos si cumplimos con estas pautas que acabamos de conversar, ¿no? Para mí es un honor, les vuelvo a decir, agradezco a los profesores del área de gerontología de la Red Interuniversitaria de Envejecimiento Saludable de Latinoamérica y el Caribe, ¿no? La Universidad Nuestra Señora de la Paz está presente. Les dejo las redes sociales, ¿no? Les dejo mi correo, les dejo el WhatsApp también. Cualquier duda, ¿no? Estoy atento, cualquier comentario, intercambio de información, ¿no? Contacto entre nosotros. Estoy presto para poder recibirlos. Gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos también por esta gran iniciativa. Tengan ustedes muy buenas tardes y saludos desde La Paz, Bolivia. Gracias.